Bienvenidos al Grupo Empresarial SBD, Soluciones Constructivas Estructurales. Estructuras Metálicas de Colombia EMECOL. Somos una compañía hispano-colombiana ubicada estratégicamente en el suroccidente del país desde hace más de 5 años. Tiempo en el que hemos logrado consolidarnos entre las empresas más innovadoras en el sector de las estructuras metálicas, obteniendo este reconocimiento por parte de nuestros clientes debido a la idoneidad de nuestros profesionales, la aplicación de nuevas tecnologías, los eficaces procesos de ingeniería y la alta calidad en los procesos productivos y de fabricación. Contamos con una planta de fabricación de estructuras metálicas, la cual está ubicada cerca a la zona franca de Palmaseca en Cali, Valle del Cauca, y para el tercer trimestre del 2016 contaremos con nuestra segunda planta en Colombia, ubicada en la ciudad de Barranquilla, dentro de la zona franca internacional del Atlántico, Sofía. Con esto garantizamos una ubicación estratégica debido a la cercanía a los principales puertos marítimos del país. Procesos de fabricación. Limpieza. La materia prima llega a las instalaciones para dar comienzo a la transformación de la misma. El acero es sometido a un riguroso proceso de limpieza mediante un granallado SA2.5. Este proceso garantiza una limpieza óptima del material para ejecutar procesos de soldadura con la calidad exigida y garantizar una adherencia perfecta para la aplicación de la pintura. Corte. El siguiente proceso es el corte de la chapa para el conformado de las vigas. Este corte se realiza en una mesa de corte por control numérico. Armado. Las piezas obtenidas en el corte se llevan a una bancada de armado en el que, por mediación de unos gatos hidráulicos, se les somete a una presión en la que las piezas quedan perfectamente unidas y se proceden a puntear para sacarlas de esta bancada. Taladrado. Estas piezas, conformadas en su proceso de punteo, pasan a la zona de taladrado, donde una máquina procede a realizar agujeros en las zonas donde hay que atornillar otras piezas. Soldadura. A continuación, las piezas pasan a la zona de soldadura longitudinal, donde una máquina, carros, suelda las piezas de forma automática. Remate de soldadura. El siguiente proceso es el remate de soldadura, donde una persona manualmente suelda las zonas de difícil acceso y las placas que conforman la viga. A continuación, las piezas entran en la zona de carga, donde a cada una se le pone un código para identificarlas. Pintura. Por último, los perfiles se llevan al área de pintura, donde se aplica el acabado final a base de distintos tipos de pintura y se procede a almacenarlo para su expedición. Aprovisionamiento y logística. En el mismo momento de la firma de un contrato, venta de nave industrial, edificio metálico, etc., el departamento de ofertas envía al resto de departamentos una hoja de lanzamiento junto con la oferta para que todo el equipo conozca el alcance del suministro. La ingeniería realiza los planos de fabricación que, aprobados por el cliente, se le envía al departamento de compras con los despieces para realizar el pedido del material necesario para el total de la obra. Estos materiales son almacenados en las instalaciones para su posterior transformación en el proceso de producción anteriormente descrito. Los materiales no afectados en el proceso de producción son embalados y almacenados hasta el momento de su carga en camiones, mercado nacional o contenedores para el mercado internacional. En EMECOL hemos logrado que la base del producto sea la ingeniería y no la fabricación. En este sentido, hemos implantado un sistema de fabricación en el que las fábricas se adaptan a la ingeniería y no a la inversa como el común de los estructuristas. Con esto se consigue un menor desperdicio, una producción en línea y una organización muy eficiente. Proceso productivo. Ingeniería en edificación singular. Ingeniería dedicada a la concepción, comercialización, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y sus derivados, edificios industriales, naves y estructuras metálicas en general, extendiéndose a los más diversos ámbitos de la construcción. Naves industriales, edificios comerciales, polideportivos,
centros logísticos y de distribución, industria ligera, industria cerámica, industria pesada, energías, industria agroalimentaria, industria química y textil, centros comerciales, obra singular y arquitectónica, naves para almacenamiento de productos a granel. Grupo Empresarial SBD, Soluciones Constructivas Estructurales.